Centro Cristiano Amigos. Para iniciar con esta charla, yo quiero poner el fundamento de esta prédica. Y el fundamento, pues, lo podemos ver en toda la Biblia. El tema de las primicias se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que esta mañana me propongo desarrollar 3 puntos importantes concerniente a las primicias. El primer punto, quiero hablar del concepto. ¿De qué quiero hablar? Del concepto de las primicias. El segundo punto, quiero hablar de la fiesta en sí de las primicias. Y el tercer punto, voy a hablar del principio de las primicias. Después de hablar todo esto, dentro del marco de nuestras primicias tendremos presentación de bebés. Ya en el primer servicio tuvimos una fiesta presentando a los bebés, ¿verdad? Tuvimos más de 12 pequeñines, la verdad fue impresionante. Y hoy tenemos un grupo también muy nutrido, ¿verdad? Más de 14 niños también que vamos a presentar. Algunos ya en la universidad, pero los vamos a presentar, ¿verdad? Pero como quiera que sea el caso, vamos a presentarlos, porque es parte del marco de la celebración de honrar al Señor y de consagrar al Señor lo primero y lo mejor. Bien, entonces arrancamos con el tema de las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Cómo me afecta a mí en mi vida de cristiano? ¿Tengo que cumplir con esta orden? ¿Tengo que alinearme a la ley para participar de los diezmos, las ofrendas y las primicias? Todo eso lo vamos a aprender en breve tiempo. Es mi intención predicar muy breve, pero ir como el dermatólogo. Nos vamos a ir directamente al grano. Entonces, ponemos el fundamento de esta charla. Lo vamos a poner en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Multimedia, ayúdeme con la cita bíblica en pantallas. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Honra al Señor con tus frutos y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice: y serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El tema de las primicias, amados, es un tema de honra y de adoración. Quiero que digan conmigo: honra y adoración. Porque nadie aquí puede decir que ama a Dios si no lo honra. Y no lo honramos si no lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. ¿Me dice amén a esto? Todo lo que tú pones en primer lugar en tu vida, eso es lo que honras. Todo a lo que tú le das la preeminencia, la importancia prioritaria, eso es lo que tú honras en tu vida. Por eso el Señor nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Con la qué? O sea, con lo primero de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Vean conmigo, hay una consecuencia. Hay una retribución, hay algo que se activa cuando tú y yo honramos a Dios como nos pide que le debemos de honrar. Y dice: entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, el concepto de las primicias, amados, es un concepto que no está solamente en la ley de Moisés. Muchas personas piensan y dicen: no, es que ya no debo de ofrendar, ni de diezmar, ni de traer primicias, porque eso fue de la ley y ahora nosotros estamos en la gracia. Sí, es cierto. Es cierto, Jesucristo en la cruz del Calvario canceló todo el edicto, toda la ley que nos era contraria y que nos acusaba delante del Padre. Y ahora en Cristo Jesús hemos sido llamados a vivir en libertad. ¿Me dice amén a esto? Pero, digo conmigo, pero las primicias no solamente son parte del Antiguo Testamento como una ley para el pueblo de Israel, sino que es un principio para los hijos de Dios. Y si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia está llena de principios prácticos para nuestra vida. No solamente de conceptos religiosos. De hecho, la palabra de Dios, aunque sí habla de religión, por supuesto, no podemos negar que no, pero lo que Dios quiere con esto es que tú y yo apliquemos los principios bíblicos para que entonces la consecuencia de vivir una vida en obediencia a Dios podamos recibirla en bendición. Tú y yo podamos disfrutar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios para sus hijos. ¿Cuántas?
Pero si no las conocemos, ¿cómo las vamos a aplicar? ¿Cómo las vamos a recibir? Y ese es un mandamiento con promesa, o es una acción que va a generar una reacción o una respuesta de parte de Dios. Bien, hablando del concepto de primicias, cuando hablamos de lo primero, estamos diciendo que es lo más importante. La primicia siempre es lo que sale al frente, lo más importante. Por ejemplo, en una noticia dicen: yo tengo la exclusiva, tengo la primicia, ¿cierto? Y siempre quien tiene la primicia es el gandaya, ¿verdad? Es el que gana, es el que aventaja al resto. Entonces, cuando hablamos del concepto de las primicias, estamos hablando de lo que es importante y de lo que es lo mejor. ¿Estamos aquí? En la Biblia, el concepto de primicias inicia tan temprano como inicia la historia de la humanidad. Quiero que en tu Biblia me acompañes a buscar Génesis capítulo 4, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4:4. Vinieron Abel y Caín y presentaron una ofrenda. ¿Qué presentaron? Una ofrenda delante de Dios. Y vamos a ver el concepto de las primicias. Mira lo que dice: y Abel trajo también de los primogénitos. ¿De los qué? ¿Qué significa primogénitos? Lo primero, pero no solamente lo primero. Mira el concepto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más, hazle así conmigo, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Antes incluso de que existiera el pueblo de Israel, antes de que aún existieran los judíos, antes de la ley de Moisés, ya se había establecido el concepto de lo primero y lo mejor. ¿Estamos aquí? Vamos, ¿me estoy explicando? Ahora, en toda la Biblia vamos a ver el principio y el concepto de las primicias. Esto fue Génesis capítulo 4, verso 4. Ahora quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Quiero que pongan el pasaje en las pantallas y vamos a leer juntos lo que dice la Biblia. Ojo con esto, esto es ya al final de los tiempos. Está hablando aquí ya cuando estamos en la última dispensación. Es increíble, amados, porque las primicias, el principio de las primicias abarca toda la historia de la humanidad. No se limita solamente a un pueblo, a una nación, sino que es un principio práctico para que tú y yo podamos bendecir a Dios y con ello Dios nos bendiga y nos multiplique a nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 14:4. Mira, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando del tiempo del arrebatamiento. Ya la iglesia no está en la tierra. Está hablando del periodo de la gran tribulación. Está hablando de los últimos tiempos antes del establecimiento del reino milenial de Jesucristo. Y mira lo que dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Casi no escuché. Como primicias para Dios y para el Cordero. Wow. Nota entonces lo importante del concepto de primicias. Está desde Génesis con Caín y Abel, y está al final de la historia de la humanidad como la vamos a conocer, cuando estos hombres se mantengan íntegros como primicias del resto que saldría de la gran tribulación. Amado, dime si el concepto de primicias no es importante. Es fundamental. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el concepto. Dentro del concepto vamos a encontrar la definición del término o de la palabra primicia. La palabra para primicia en el original hebreo es la palabra hebrea Habikurim. Habikurim. De hecho, la fiesta de las primicias se llama el Yom Habikurim, o fiesta de las primicias. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa o representa la fiesta de las primicias. Pero el concepto es que las primicias, la palabra Habikurim, escucha, significa una promesa por venir. ¿Qué significa? Una promesa por venir.
O sea que en el concepto de primicias, cuando yo entiendo lo importante que es poner a Dios en primer lugar en mi vida, y no solamente decirlo de palabras, sino manifestarlo con mis acciones, honrando al Señor con lo primero y lo mejor de mi vida, entonces esa primicia activa un mejor futuro para mi vida. Porque es lo que significa una promesa por... Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos desean un mejor futuro para su vida? Tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. ¿Me sigue? El pueblo de Israel sabía claramente este principio. Ya te lo demostré con la Biblia. Desde Caín y Abel trayendo la ofrenda, Abel trayendo la primicia, Abel trayendo su primicia del ganado y Caín trayendo su primicia o sus frutos. Pero la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín, porque Abel decidió entregarle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Me sigue? Entonces, primicia, el concepto de primicia significa una promesa por venir. ¿Estamos bien? Ahora después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sabemos cómo salió de Egipto, ¿cierto? Recuerda la historia. Usted tiene que ir a la Biblia, leer la Biblia en el libro Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, y vemos la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Y Dios lo sacó a través, escucha bien, a través de las 10 plagas, pero la última de las plagas fue ni más ni menos con la muerte de ¿quién? ¿La muerte de quién? Más fuerte, ¿la muerte de quién? La muerte de una primicia. Escucha. Para que el pueblo de Israel pudiera salir a libertad, tuvo que haber sacrificio de una primicia. Muchos creyentes en Cristo siguen atados a pecados, siguen atados a problemas, siguen atados a circunstancias difíciles, porque no han entendido que en el momento en que mueran a su primicia, en el momento en que entreguen lo primero y lo mejor a Dios, ¡pah!, en ese momento se activa la libertad en sus corazones. Vamos, ¿estamos aquí? ¿Qué significa entonces las primicias? Dios le mandó al pueblo de Israel: vas a celebrar fiestas de primicias. Pero ojo con esto, porque cada una de estas fiestas apunta al Mesías, apunta al Cordero, apunta a Jesucristo. Entonces, en la Biblia encontramos 7 fiestas de Dios. ¿Cuántas fiestas? Ahora, antes de ir una a una y de explicarlas bien rápido, me voy a ir bien rápido como el Rayo McQueen. Quiero que veamos un pasaje en la Escritura, Deuteronomio capítulo 26. Acompáñame con tu Biblia a partir del verso 1. Nota lo que dice la Biblia. Si te das cuenta, te estoy hablando pura Biblia. ¿Ya se dieron cuenta? Deuteronomio 26 verso 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, ¿qué sigue diciendo? Entonces, di conmigo, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es lo que iba a tomar el pueblo de Israel? Dilo fuerte, ¿qué iba a tomar? Las primicias. Y mira lo que dice. Dice: y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer allí su nombre. Si tú sigues leyendo, vas a ver las consecuencias de la bendición de obedecer esta instrucción de parte de Dios. Pero lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, amada familia: cuando tengas la tierra que yo te prometí, cuando tengas la herencia, la heredad, porque acuérdate que habían estado 400 años como esclavos en Egipto. Dios los saca de Egipto con mano portentosa, los lleva por 40 años en el desierto. Ahí en el monte Sinaí les da las tablas de la ley, y entonces Dios comienza a establecer pactos con el pueblo de Israel. Y el primer pacto o la primer fiesta
que el pueblo de Israel tiene que celebrar se llama la fiesta de la Pascua. ¿Cómo se llama? La fiesta de la Pascua, que es la primera fiesta del pueblo de Israel, en donde el Señor visita los hogares de los judíos. Le había mandado a Moisés que le dijera a todas las familias que sacrificaran a un cordero de un año sin mancha, sin arruga, un cordero perfecto, para que con la sangre de ese cordero mancharan los linteles de las puertas y el ángel de la muerte pasara de largo. ¿Me sigue? En donde el ángel iba a pasar y no viera la marca de la sangre del cordero, ahí se iba a meter e iba a tomar la vida ¿de quién? Del primogénito. O sea, entiende lo poderoso de la primicia, familia. Para redimir al pueblo, Dios tuvo que tomar el primogénito. Escúchame, para redimirnos a ti y a mí como hijos de Dios, Dios tuvo que sacrificar al primogénito, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime si no es poderosa la primicia. Entonces tenemos la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Que Pascua significa pasar de. Cuando el ángel de la muerte pasaba por una casa y veía la mancha de sangre del cordero, entonces pasaba de largo. Pero llegaba a otra casa que no eran judíos, no habían puesto la sangre del cordero en los linteles de la puerta. Entonces el ángel se metía y tomaba el primogénito de esa familia. ¿Me sigues? Hoy tú y yo tenemos la sangre del cordero en los linteles de nuestro corazón. Ahora tú y yo estamos redimidos, lavados con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte pasará de largo. El que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto vivirá. Los que creemos en Jesús tenemos vida eterna por la sangre del cordero. Alguien que le aplauda y le celebre con fuerza. Pero justo después, dentro de estas fiestas, que son fiestas de Dios para recordarle al pueblo de Dios su fidelidad, viene la segunda fiesta, que es precisamente, está pegada con la fiesta de la Pascua, porque justo cuando el ángel de la muerte pasaba y mataba a los primogénitos de los egipcios, entonces dentro de las casas, los hogares del pueblo de Israel, ellos tuvieron que preparar pan para salir corriendo, porque tenían que dejar Egipto para salir al desierto. Pero ojo con esto, como no tenían tiempo, porque fue algo muy rápido, entonces el pan que prepararon fue un pan sin levadura, porque para que la levadura se forme se tiene que esperar un tiempo para que la masa se fermente. Pero como no tuvieron tiempo de que la masa se fermentara, por eso hicieron el pan sin. Pero no es casualidad, porque en la Biblia la levadura representa el pecado, y la Biblia dice en Juan capítulo 6 que Jesucristo vino al mundo, vivió, nació, murió sin pecado, y por causa de que no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener en la tumba porque era ilegal. La Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Es el pan sin levadura. Y entonces el pueblo de Israel celebró al siguiente día, después de salir. Me lo apartan para mí porque ya lo manoseé. Celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Pero justo después, escucha, viene la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias era exactamente al inicio del año judío, que el inicio del año judío es entre marzo y abril, en Semana Santa más o menos. Cuando nosotros celebramos en el calendario Semana Santa, realmente ese es el inicio de Año Nuevo en Jerusalén. Entonces aquí, en Año Nuevo, para el pueblo de Israel, ellos recogían la cosecha de cebada. Y escucha esto, escucha con atención, porque eso es importante. Y lo traían al sumo sacerdote y lo presentaban en gavillas el primer día de la semana. ¿En qué día de la semana? Yo te pregunto, ¿en qué día resucitó Jesús de entre los muertos? El primer día de la semana, el domingo.
Entonces, la fiesta de primicias se celebraba el primer día de la semana, que es el domingo, y el pueblo de Israel ofrecía, ahora sí, los frutos de la tierra, de la cebada, y eran traídos al sacerdote para consagrarlos a Dios. ¿Estás aquí? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 verso 22? Ayúdeme multimedia. Mira lo que dice. Escucha con atención, lee con atención lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15 a partir del verso 22 dice que Jesucristo es las primicias, es el primero de los que vendrían a resucitar de entre los muertos. Cristo es las primicias, y después de Él, ¿quién crees que sigue para la resurrección? Tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Mira lo que dice, pues porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cristo qué? Más fuerte. ¿Cristo qué? Un poco más fuerte. ¿Qué? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amada familia, Jesucristo es las primicias de los que habríamos de resucitar en su segunda venida. Tú y yo somos resultado de una primicia. Ahora, ojo con esto, porque cada una de las fiestas de Dios para el pueblo de Israel apuntan al Mesías, que es Jesucristo. Por eso yo no entiendo cómo mucha gente duda que Jesús sea Dios. Es tonto ignorar que Cristo realmente sea quien dijo que es, porque Cristo cumple perfectamente cada una de estas fiestas. ¿Me sigues o no? Ahora, ¿qué sigue? Después, aquí lo vemos en Cristo. Cristo fue nuestra Pascua, ¿cierto o no? La sangre del Cordero. Cristo es el pan de vida, el pan sin levadura, que murió sin pecado por nuestras transgresiones. Número 3, Jesucristo es la primicia, como acabamos de leer, el primero que habría de resucitar de entre los muertos. Y número 4, la siguiente fiesta, cuando Jesucristo, después de que resucitó, se presentó con los apóstoles vivo, dando testimonio de su resurrección. Y dice la Biblia que a más de 500 personas Él se manifestó vivo y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. Los apóstoles ni siquiera sabían lo que esto significaba, pero Jesucristo les dijo: voy a venir y voy a enviar al Consolador el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 5 o 50. Entonces la siguiente fiesta es la fiesta del Pentecostés, que es 50 días después de la fiesta de primicias. ¿Me sigue? Ahora nota lo siguiente. ¿Quién es nuestra Pascua? Vamos, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién es el pan sin levadura? ¿Quién es la primicia? ¿Quién es el Pentecostés? Mandó Jesús al Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después. En esta fiesta se recogía la cosecha de trigo. Y aquí, precisamente el día del Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés nace la iglesia, nacemos tú y yo. ¿Vamos bien hasta acá o no? Ahora, no se pierda, porque eso es importante. ¿Cuántas fiestas son? Vamos, más fuerte. ¿Cuántas fiestas son? ¿Cuántas fiestas llevamos cumplidas? ¿Cuántas faltan por cumplir? Ojo con esto. Si 4 de 7 ya se cumplieron, ¿qué nos hace dudar que las otras 3 no se van a cumplir? ¿Y cuál es la fiesta que sigue? Pregúntame, pastor, ¿qué fiesta sigue? Y como todas apuntan al Mesías, entonces tiene que ver con Cristo. Escucha, la quinta fiesta que está a punto de venir es la fiesta de las trompetas. ¿Qué significa esto? Significa, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que entonces, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Vamos, resucitarán primero.
Ay, 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 no sé si estás comprendiendo. Mira el poder de la primicia. Mira el poder de la primicia. Los muertos en Cristo resucitarán. Vamos, dilo fuerte, resucitarán. Y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Ay, ay, ay. Pero la Biblia dice, al sonar de la final trompeta, y muchos hoy al escuchar el claxon o el sonido del tren en la madrugada, piensan que son las trompetas del Apocalipsis. ¡Ay! Se espantan y hasta tocan a ver si la esposa sigue ahí, ¿verdad? No vaya a ser que ella se fue con el Señor y tú te quedaste. Amados, pero no se refiere, no habla de las trompetas del Apocalipsis. No, esas son otras. Porque las trompetas del Apocalipsis traen juicio. Pero esta trompeta de la que habla el apóstol Pablo se está refiriendo a la quinta fiesta del pueblo de Israel, que es la fiesta de las trompetas. Y es la fiesta en donde todos los creyentes en Cristo de todas las edades seremos arrebatados y llevados al cielo para estar con el Señor por siempre, por la eternidad. ¡Wow! ¿Me estoy explicando? A ver, quiero antes de continuar, porque faltan dos bien interesantes. ¿Cuántos van comprendiendo el mensaje? Pastor, ¿y todo esto de una primicia? Todo esto de una primicia. Todo esto para darte cuenta lo importante y lo poderoso que es una primicia. Cristo es nuestra primicia. Y muchos de ustedes son primicias de sus familiares, porque muchos de ustedes son primera generación de creyentes en Cristo, ¿cierto o no? Y estoy declarando que a través de ustedes muchos de sus familiares vendrán a los pies de Cristo, porque ustedes son esa primicia para el Señor. Ahora, está hablando entonces, ya vemos aquí 4 fiestas cumplidas: la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de primicias, la fiesta del Pentecostés, que estas ya se cumplieron, ¿cierto? Faltan por cumplirse estas 3. La que sigue inminentemente, pronto, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa será la fiesta de las trompetas. ¿Va? ¿Vamos bien? Pero ¿qué sigue después? Faltan otras 2, ¿ok? Después de las fiestas de las trompetas, cuando la iglesia esté en el cielo celebrando las bodas del Cordero, viene la 6ª fiesta, que es la fiesta, escucha, una fiesta que tú no quieres quedarte. Se llama la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación. Y esta fiesta, Jael, va a durar 7 años, porque tiene que ver con la gran tribulación que vivirá el mundo 7 años cuando la iglesia ya no esté aquí. Por eso se llama la fiesta de la expiación, porque tendrá que venir una purificación literal de la raza humana. Y al término de los 7 años vendrá Cristo a juzgar al mundo. ¿Me sigue? Entonces, esa es la 6ª fiesta, la fiesta de la expiación. Pero luego viene la 7ª, y la 7ª fiesta se llama, la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos es en donde Cristo establezca su reino milenial. ¿Y qué cree? Las primicias, los que creímos en Jesucristo por primera vez, estaremos reinando con Él por la eternidad en esta tierra. Vamos, alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. ¿Sí me expliqué? ¿Estoy siendo claro con el mensaje? Ahora, pastor, ¿y todo esto para la primicia? Sí, todo esto para las primicias. Ya hablamos entonces del concepto, ya hablamos de la fiesta, pero ahora hablemos del principio, porque el principio es igualmente poderoso. Volvemos al capítulo 3 de Proverbios 9 y 10. ¿Qué dice? Honra al Señor ¿con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué? Y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Esta casa tenemos más de 10 años celebrando primicias, y hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. Hemos visto testimonios de personas que han sido fieles en sus primicias y cómo Dios los ha bendecido. Pero ojo con esto, tengo que decirlo, y qué bueno que estoy en internet para que a ver si esto sí lo funan. Muchos líderes religiosos, muchas iglesias, muchos pastores, muchas personas de autoridad espiritual
literalmente han abusado de estos conceptos y han generado temor a la gente, y muchas veces han manipulado la Biblia para su propio beneficio. Sabes, es terrible y es lamentable y es vergonzoso ver cómo pastores se levantan en las iglesias y entonces comienzan a predicar y dicen: ¿quieres una bendición de Dios? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te sane? Entonces ven y pacta. ¿Cuántos pueden pactar con $1,000, $2,000? Y empieza la subasta. Eso es vergonzoso. Eso no es posible. Ahora, el hecho de que estos principios los tergiversen y los tuerzan líderes espirituales para su propio beneficio, ¿esto nulifica el poder de la primicia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aunque haya abuso en muchos líderes, y muchos han abusado de su congregación, haciéndoles creer que si no diezman están malditos y se van al infierno. Amado, eso no es así. La Biblia dice que Cristo ya cargó sobre sí la maldad y el pecado de toda la humanidad. Tú y yo ya no estamos atados a maldición. El pueblo de Israel diezmaba y hacía todo esto por miedo a la maldición, por evitar la maldición. Por eso la Biblia dice en Malaquías capítulo 3: ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Y el pueblo de Israel decía: ¿cómo? No te quiero robar. Entonces son malditos por robarme todos. Traigan sus diezmos y ofrendas. Y sabe, pero eso es de la ley. ¿Me sigue? Pastor, ¿y entonces ahora qué procede? ¿Entonces no diezmo? ¿Entonces no ofrendo? ¿Entonces no doy primicias? Déjame decirte algo, déjame aclararte el punto. Dios te ama y Dios te seguirá amando, aunque seas el más tacañazo de todos los tacañazos. Su amor por ti no se va a limitar por lo que des o no des. Él no está viendo cuánto das. Claro que le importa que tú le honres, por supuesto, pero eso no mueve ni un ápice su amor por ti. Dios te va a seguir amando. ¿Me dices amén a esto? Pero te tengo noticias. Cuando tú y yo le damos a Dios, estamos nosotros manifestando cuánto le amamos a Él. Hoy tú y yo damos diezmos, ofrendas, primicias, no por temor a la maldición, sino porque ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Y ahora le damos, le entregamos, porque Él es lo más importante para nosotros. Vamos, exáltale con todo tu corazón. Ahora, pastor, entonces, ¿estoy obligado a dar primicias? ¿Estoy obligado a dar diezmos y ofrendas? No, no estás obligado. Pero lo que sí dice la Biblia, póngame la Biblia por favor, multimedia, 2 Corintios capítulo 9. Quiero que mire con atención lo que dice la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, el verso 6. Mira lo que dice: pero esto digo, el que siembra también segará. Diga conmigo: principio de reino. Dígalo muy fuerte: principio de reino. ¿Te das cuenta? Es un principio. Y mira lo que sigue diciendo: y el que siembra generosamente también, ¿qué? Wow. ¿En qué radica? Escuche esto. Hey, todos acá, escuche con atención. La Biblia me enseña, la Biblia me dice que yo no voy a traer diezmos y ofrendas y primicias por miedo a la maldición. No, eso ya fue quitado en la cruz del Calvario. El acta de los decretos, según Gálatas, que nos era contraria, fue clavada y crucificada en la cruz. El diablo ya no me puede señalar porque no diezmo y no ofrendo. No me puedo ir al infierno porque no diezmo y no ofrendo. Pero lo que sí es que yo puedo limitar mi vida de bendición aquí en la tierra porque no estoy siendo generoso, porque muestra la mezquindad de mi corazón y porque realmente no estoy honrando y amando a Dios como digo que lo hago. Wow, ¿te das cuenta? Esa es la ley del Espíritu. Ya no estamos por la ley de la palabra.
o por la ley del Antiguo Testamento. Ahora nos rige la ley del Espíritu Santo, y esa ley se llama amor. Y nadie puede amar sin dar. Y mira lo que sigue diciendo, no me lo quite multimedia. Mira lo que sigue diciendo el verso 8, el verso 7. Cada uno de, ¿cómo dice? Vamos, léalo fuerte. Cada uno de, como propuso, ¿en dónde? No con qué, ni con qué. ¿Por qué? Así que la próxima vez que traigas tus diezmos, ofrendas, primicias, si no lo traes con gozo y alegría, ¿sabes qué? Mejor gástatelo en galerías. Mejor invítame una buena carne. Tu ofrenda, tu promesa, tu primicia, tu diezmo tiene que ser como tú propusiste en tu corazón, pero con una actitud de gozo y de alegría. No porque el pastor te lo exige, no porque la religión te lo exige, no porque un grupo de personas te lo exige. No, esto nace del amor que tú tienes a Dios, porque pones a Dios en primer lugar en tu vida, porque Él es tu prioridad. Alguien que diga amén a esto. Váyanse preparando los papás, porque vamos a presentarlos a los niños. Ahora termino con esto. Pastor, ¿y Jesús habló de primicias? ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría? ¿Jesús habló de primicias, sí o no? ¿Dónde dice la Biblia? Pues por eso estás tú, pastor, para que respondas. Bueno, pónganme en multimedia el pasaje. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a leerlo todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Wow. Wow. ¿Qué es la primicia? ¿Qué es la primicia? ¿Qué es la primicia? Vamos, ¿qué es la primicia, iglesia? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Que busquemos qué? Vamos, más fuerte, ¿que busquemos qué? Entonces, ¿Jesús habló de primicia, sí o no? Sí, Él nos está diciendo: busca primero, que en tu corazón primero sea Dios, que en tu vida primero sea el reino de Dios y lo que es justo, porque entonces todo lo demás vendrá por añadidura a tu vida. Si leemos el contexto de Mateo capítulo 6, los discípulos estaban preocupados: Señor, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Y Jesucristo dice: esas cosas gobiernan el pensamiento de los incrédulos, porque no tienen padre, pero ustedes tienen un Padre celestial que les provee de todas esas cosas, pero tienen que buscarlo primero. Ay, hasta me emociono de más. Amada familia, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida, lo más importante, el primero en nuestro ser. Y cuando hacemos de Dios lo primero, entonces lo demás vendrá por añadidura. No te estoy contando un choro mareador. No te estoy hablando de esto para que manipule tus emociones y traigas tu dinero. No me interesa eso. Déjame decirte, te estoy hablando de testimonio, te estoy hablando de fe, te estoy hablando de algo que he visto en mis más de 20 años de servir al Señor. Sabes, hicimos este auditorio en plena pandemia, sin dinero, sin personas, sin gente, pero tomados de la mano de Dios, creyéndole que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón, porque si tiene tu corazón lo tiene todo. Alguien me dice amén a eso. Así que yo no sé cuántos están listos para darle al Señor lo primero y lo mejor. Nosotros nos preparamos todo el año, ahorramos y decimos: esto es lo primero y lo mejor para Dios. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabes? La cantidad de tu semilla determina la cantidad de tu cosecha, pero la calidad de tu semilla determina la calidad de tu cosecha. Y una primicia es la calidad de tu semilla, porque es lo primero y es lo mejor. No importa cantidad, importa calidad. Ya terminé, ya acabé.
Ya acabé. Centro Cristiano Amigos.